Hey, ¿qué tal mis queridos enanitos sedientos? Aquí los saluda Mercy una vez más con un nuevo video. Para el canal esta vez les traigo una guía y trucos contra Skira en Mítico, desde la perspectiva de un brujo, pero no cualquier brujo, un brujo de demonología. No siendo más, vamos allá. Antes que nada quiero decir que Skira es un boss totalmente viable para demonología o para destruction, y para no dejar esta última de lado hablaremos de ella un poco al final. Sin embargo, recomiendo venir en demonología, ya que esta pelea le conviene mucho y ha subido muchísimo su daño después del busteo. No siendo más, vamos con el equipamiento. En los talentos vemos que a demonología ya no lo usan con invocar maligno vil y Grimonio guardián vil. Digo esto para los que no conocen la SPED o no la juegan hace mucho tiempo. Ahorita demonología se juega mucho con el tirano para que el consumo demoníaco haga muchísimo daño, además de tener una sólida cantidad de diablillos y acechadores. Entre los talentos que puedes de pronto modificar, puedes cambiar fuerza demoníaca por bombarderos de azote vil si lo quieres, y el Grimonio guardia vil también lo puedes poner. Sin embargo, no lo recomiendo, ya que estos talentos están muy sólidos tanto para la raid como para míticas. Para demonología estamos usando las siguientes esencias. Como esencia principal vamos a usar Resonancia del Betamundo, la cual es la esencia de las islas. Y sí, parece una sorpresa, pero desde su bufeo en el 8.3 esta esencia está dando muchísimo intelecto y cuadra perfectamente con los cooldowns de demonología, ya que esta solo tiene un cooldown de 1 minuto. El único problema es que cuando lo usamos nos deja un poquito estáticos modo torreta, pero el daño que hace que el cambio sea totalmente aceptable. Ya de esencias secundarias tenemos la nueva esencia que se llama Aliento del Moribundo, la cual no solo nos ayuda con la corrupción, sino que nos permite tener, digamos, daño extra de fuego con probabilidad. Además, si el objetivo tiene 20% menos de vida, esta probabilidad aumenta a 400%. Entonces, en la pelea de Skira nos viene muy bien, porque hay muchas copias que van a tener menos de 20% de vida, más el mismo Skira, e incluso el AD de tus compañeros, que ya nos daremos cuenta de eso. De otras esencias usamos Visiones de Perfección, que esta nos viene muy pero muy bien combinada con Betamundo, ya que esta es la que reduce el cooldown de nuestro tirano. Esto hace que la esencia de Betamundo y el tirano tengan cooldowns muy similares, además de que nos da versatilidad y pues también un poco de salud. También de último tenemos Recuerdos de Sueños Lúcidos, la cual para demonología siempre va a estar muy bien, ya que fragmentos de alma adicionales nos vienen perfecto para invocar demonios mucho más rápido. Siguiendo con los trinkets, debo aclarar que estos trinkets no son obligatorios, pero son los que estoy usando. Yo tengo el Manifiesto de Locura, que es el de Ensot, y la Varita Cargada, que es de Raden. La Varita Cargada me viene muy bien, ya que me proporciona haste. Es cierto que demonología, ya lo veremos más adelante si no lo sabes, gana haste por sí mismo, pero tener un porcentaje bueno de haste importa bastante y le va bastante bien. Además, el Densot me da mucho crítico y versatilidad bien usado, además de que me cuadra un poco con los cooldowns, ya que no tiene un cooldown largo. Estos trinkets no son obligatorios, sin embargo, pues sí recomiendo al menos tener un trinket de haste. Ya si quieres saber los beast trinkets de demonología, déjamelo en los comentarios y con mucho gusto te responderé. Siguiendo con las Aceletrice de demonología, nos vamos a encontrar con su mayor fortaleza y también con su talón de Aquiles. Lamentablemente, demonología depende muchísimo de las Aceletrice, así que si no tienes estos Aceletrice o los tienes parecidos, mejor no vengas con demonología. Comenzando, necesitamos 2 potenciales explosivos como mínimo, y el ideal serían 3. Esto es lo que te da muchísimo haste a lo largo de la pelea. De segundo más importante, necesitamos la invocación siniestra, que junto con tu talento consumo demoníaco es el que hará que tu burst del tirano pegue muchísimo, además de darte 5 fragmentos de alma extra que vienen muy bien. Finalmente, el meteoro demoníaco es opcional, ya que lo ideal sería tener 3 invocaciones siniestras y 3 potenciales explosivos, pero si tienes un meteoro demoníaco como yo, no está mal, ya que aumenta el daño de tu mano de cooldown y te da una probabilidad también de regenerar fragmentos de alma, lo cual es bastante bueno. Así que bueno, ya sabes, estos son los Aceletrice de demonología, espero que los tengas, ya que es muy divertida de jugar y la verdad son muy necesarios. Siguiendo con los corruptos, finalmente pues les muestro mis corruptos. Estoy jugando con el Desangrado, Infinity Stars y Expedient, que me da bastante haste. Les muestro para que sepan los corruptos con los que estoy jugando, sin embargo no digo que los consigan, porque pues esto ya depende de la suerte, como ya saben. Antes de encontrarnos con una explicación más detallada de la pelea, vamos a algunas de las mecánicas que nos podemos encontrar en dicho encuentro que nos pueden afectar. El primero es el desgarre de psique, que es básicamente cuando Skira marca a un jugador que se tiene que alejar de la raid, explotar y este dejará un AD que hay que ser eliminado. Tendremos también la proyección ilusoria, que es lo que todos conocemos, que son las copias de Skira, que hay que encontrar la verdadera.
Además, también durante la proyección ilusoria tendremos el ritual oscuro, que nos aumenta el daño de la sombra recibido durante toda la pelea, que es el daño que Skira básicamente nos hace. Además, durante todo el encuentro tendremos mente confusa y mente alterada, que son las dos mentes que dividen a la Rai entre que ven y que no ven. Además, también durante todo el encuentro, aunque más durante las proyecciones ilusorias, también tendremos las imágenes de absolución, que son esas copias chiquiticas de Skira que van caminando por toda la sala y que si las tocas básicamente te matan. Ya al conocer todas estas mecánicas, o al menos nombrarlas para que las tengan en cuenta, vamos a hablar de la pelea. En la pelea comenzaremos lanzando todos nuestros cooldowns aprovechando el heroísmo luz que usualmente se tira al inicio de esta pelea. Tengan en cuenta que en esta pelea la idea es que los melees y los rangos siempre estemos juntos stackeados, de principio a fin. Por ello, si tienes el trinket del SOT, te recomiendo que dejes un círculo demoníaco junto a la Rai, te alejes unos 8 metros, empieces la pelea durante 8 metros y luego te reúnas con ellos con el círculo demoníaco. De esta forma, aprovecharás el trinket en su totalidad y no afectarás a las mecánicas. Además, al comenzar la pelea, Skira dividirá a la Rai en dos partes, afectándolas con mente confusa y mente alterada, las cuales estarán básicamente durante toda la pelea. Seguida de esto, Skira afectará a un jugador random con desgarrar psique, el cual, como ya sabemos, deberá alejarse de la Rai hasta que su efecto expire, dejando una copia de sí mismo. Esta copia va a comenzar a darle mucho daño a toda la Rai hasta que muera o hasta que nos wipee. Por ello, comiénzale a pegar a la copia. Pero aquí hay un detalle. La copia solo la verá una de las mentes, sea la mente alterada o la mente confusa. En el caso que puedas ver la copia, pégale porque probablemente tus compañeros de la otra mente no podrán pegarle, y matar esta copia es muy importante. En el caso de que no la puedas ver, simplemente síguele dando a Skira. Por otro lado, si tú eres el afectado por el psique y eres un Warlock, aléjate rápidamente de la Rai caminando o usando ímpetu ardiente. Puedes volver rápidamente a reunirte con ellos también usando el círculo demoníaco. Después de todo esto, Skira usará las proyecciones ilusorias, que es su mecánica más molesta y la cual casi todos conocemos, en la cual él saca copias de sí mismo por toda la arena que comienzan a hacer un ritual del vacío, además de hacernos mucho daño en general a toda la Rai. Este ritual del vacío es el que aumenta el daño de la sombra recibido y va stackeando a medida que pasa el tiempo. Esto es lo peligroso, no debemos tener tantos stacks del ritual del vacío porque si no al final de la pelea ya no aguantaremos los golpes de Skira. Por ello hay que encontrar la copia real lo más rápido posible y acabar con ella. Para encontrar la copia real hay que jugar mucho con la comunicación, porque como ya sabemos, los que tengan mente confusa verán unas cuantas copias y los que tengan mente alterada verán otras. Sin embargo, entre todas esas copias solo hay una que coincide en ambas mentes. Esa copia será la real y hay que matarla rápidamente. Esto dependerá mucho de la coordinación y la comunicación de toda la Rai. La verdad se comunica más entre líderes y tanques. Sin embargo, como Warlock, si quieres ayudar en la comunicación, pues hazlo. Al acabar con la copia correcta volveremos a enfrentarnos a Skira y se repetirán todas las mecánicas anteriores durante todo el encuentro hasta que Skira muera o hasta que wipeen. Como pueden ver, esta pelea es muy sencilla ya que depende más que todo de la comunicación de la Rai, pero daré algunos detalles más. El primer detalle es que durante la pelea y principalmente en las fases de proyecciones ilusorias también deberemos enfrentar las imágenes de absolución, las cuales son paredes de copias pequeñas de Skira que van caminando de un lado a otro. Si tocas alguna de estas copias probablemente te one-shotará ya que hacen demasiado daño. El problema con estas copias es que solo son vistas por una de las mentes, sea confusa o alterada, por ello también se deberán comunicar este tipo de mecánicas. Esta es una de las razones también por la cual la Rai siempre permanece unida, ya que es más fácil comunicarse y moverse juntos que separados. Además facilita a los healers la curación durante toda esta fase, ya que en esta fase, como ya he dicho, se recibe demasiado daño. El otro punto es que durante toda la pelea también se irán rotando las mentes, no siempre tendrás mente confusa o mente alterada, siempre la tendrás rotando. Esta rotación hace que, por ejemplo, en desgarrar psique, la copia que probablemente al principio no veías, con un cambio de mente después la puedas ver, o viceversa. Por ello, si llega el caso de que no ves la copia, igual estate pendiente, que si hay un cambio de mente la podrás ver y podrás pegarle, y recuerda que esta copia de desgarrar psique es totalmente prioridad. Además, esto también puede perjudicar con lo mencioné anteriormente, las imágenes de absolución. Usualmente esta transición de cambio de mentes ocurre también junto con la fase de proyecciones ilusorias, así que estate pendiente. Esto básicamente sería todo, y el último punto respecto a la pelea es, aunque esto es más de Rai, sería que si llegan a matar una copia de Ronin Skira será un buen instantáneo con terremoto mental, pero dudo mucho que eso pase porque
o sea, literal es muy poco probable, ya que digamos si están matando una copia con los de mente confusa, los de mente alterada no la verían, entonces es muy poco probable que pase esto. Ya como últimos dos puntos sería para demonología y el Wallo en general. El primer punto es que demonología es una will muy, bueno, es una sped y will muy viable en esta pelea porque no pierde daño en ningún momento. Básicamente tienes burst muy rápido, cada 1 minuto y medio aproximadamente o incluso menos, y puedes lanzarlo durante la fase de contraesquira 1 a 1 o durante la fase de proyecciones ilusorias sin ningún problema. Tendrás burst muy potente en ambas fases, incluso también para el desgarre de ciclo. En cambio, Destruction pues depende mucho de las ilusiones y Affliction perdería sus aflicciones. Por ello, yo creo que por esta razón demonología está muy fuerte, porque no hay fase donde pierda un daño relevante. Por otro lado, el segundo punto con demonología es que si tienes el Trinket del Sol, no olvides usarlo separándote un poco de la raid, pero ten cuidado porque podrías encontrarte con una imagen de absolución, ya que la idea es que permanezcan juntos. Sin embargo, te puedes ayudar de Círculo Demoníaco y Ímpetu Ardiente como ya lo has usado anteriormente. Ya hablando un poco de las otras spells, como dije, vamos a hablar un poco de Destruction, ya que a pesar de que el Demonología la ha superado, sigue siendo una build muy viable para esta pelea y es de las más usadas. Para Destruction vamos a hacer una guía muy corta, ya que el video no va orientado a esto, pero si quieren una build más amplia para esta pelea sobre Destruction, déjenme en los comentarios y con mucho gusto se los responderé. Ahí lo más importante que diré de Destruction son los Accelerate Tries que necesita, ya que necesitamos venir con la build de Clip. Y esos Accelerate Tries son un caos aplastante, 2 estragos múltiples y 3 puntos críticos. Los puntos críticos y los estragos múltiples pueden variar entre 2 o 3. Pero lo importante es que los tengan. Ya teniendo esto, vamos a usar nuestro burst al principio de la pelea junto con los demás. Las mecánicas de movimiento no cambian, seas demonología, destruction o affliction. Tiramos nuestro burst a pesar de que no tengamos ads para usar el estragos. Esto junto con el heroísmo vamos a subir mucho daño. Ya cuando llegue la parte de presiones ilusorias no nos vamos a desesperar a tirar Hawk rápidamente. Vamos a usar Inmolar con ayuda de Cataclismo a la mayor cantidad de copias posibles para que nos den punto crítico y nos den mucho haste. Cuando ya identifiquemos la copia concreta que es real, le ponemos estragos a otra copia cualquiera y comenzamos a hacer clip con la real. De esta forma nuestro daño va a ser muy bueno, incluso vamos a ayudar más que en demonología en esta fase y vamos a tumbar la copia rápidamente y pues nuestro daño va a estar favorecido. Entonces básicamente eso se trata la pelea. La idea es que tiren el burst en la parte single taller con Esquira siempre y en las partes de proyecciones ilusorias usen la build de clip. Sin embargo va a llegar a un punto donde tengan el burst con la build de clip, tengan el burst con las proyecciones ilusorias. No duden en tirar el burst ahí, ya que también es buena idea acabar rápido con la copia real, debido a que de esta forma disminuimos los stacks de Ritual del Vacío. Además pues básicamente se perderían daños si guardan el burst por mucho tiempo. La idea es que lancen el burst siempre que puedan, solo que es más prioridad contra Esquira. Entonces bueno, esto sería como Destruction y esto sería toda la guía como Warlock, tanto de monología como un poco de destro contra Esquira en mítico. Si veo cambios muy significativos conforme avance el parche que afecten el DPS de esta pelea, informaré en los comentarios. Y si te gustó este video, dale like y sígueme, ya que me motiva mucho a hacer más videos. No olviden pasarse también por los directos del canal de Twitch. Y pues quiero informarles que ahorita estamos con una alianza con Hyuga Store. Pueden pasarse por su tienda, tengo un código de descuento de 10% en todos sus productos que lo dejaré en la descripción. Y pues nada muchachos, que la pasen bien y chao chao.